Vamos a leer el Salmo 55 de manera antifonal. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, clamo mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, Selah. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino se alzó contra mí el que aborrecí, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él reirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, será. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo En ti en ti confiaré. confiaré. Amado Dios, te suplicamos que por favor nos des sabiduría para entender la palabra, que por favor nuestro corazón sea suavizado. Tú has venido siendo nuestra ayuda, nos has venido sacando de tanta dificultad, de tanto problema. Día a día venimos aprendiendo, Señor, tú vienes corrigiendo nuestros corazones, día a día vienes cambiándonos. Y aunque muchas veces tenemos cosas que no deben ser, tú estás haciendo la obra en nuestra vida y en nuestro corazón, porque fiel es aquel que nos llamó, el que comenzó la obra en nosotros la terminará. Y creemos a tu palabra, mi Señor y mi Dios. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Me colaboran con la luz de abajo? Gracias. Eso. Es que me alumbra aquí el Salmo 55. ¿Qué título tiene? Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros al mundo principal. Y dice, En Meginot Masquil de David. en Meginot Masquil de David. Voy a arrancar con esto para ir entrando en el contexto. La oración es un bálsamo. ¿Cuántos lo saben? Amén. Para toda herida y un alivio para el espíritu sometido a cualquier carga. Ya vamos a mirar el contexto. El contexto de este salmo es cuando Absalón y Ahitofel persiguen a David. Usted sabe lo que sucede ahí en ese contexto, ¿no? Que Absalón se levanta contra su propio padre, le quiere quitar el reino y comienza a recoger gente y crea una división. Y en medio de todo esto, la gente comienza a acercársele
a David, y entre ellos llega Ahitofel. Ahitofel es un amigo de David, es un buen amigo de David, entre comillas. Le repito, la oración es un bálsamo para toda herida. Si usted tiene alguna herida en el corazón, no debe hablar tanto con los demás, sino con Dios. Y es un alivio para el espíritu sometido a cualquier carga, a cualquier dificultad que tengamos nosotros en la vida. David está muy alarmado porque se le levanta a su hijo a quitarle el reino. Y un padre no va a levantar la mano contra su hijo para asesinarlo. No lo va a hacer. Tiene que ser muy loco para ir a hacer esas cosas. David ama a su hijo Absalón. ¿Ustedes han leído la historia o es necesario leerla? Ok. Quiero que vayamos un momentico aquí para que usted entre en contexto. Segundo libro de Samuel, sí señora. Capítulo 16. ¿Lo tienen? Amén. Y quiero partir con este texto. Versículo 21. 20. Recuerden que Ahitofel es un consejero de David. Y yo quiero que entendamos algo aquí, y me veo muy identificado con este salmo, con esta historia, con este salmo, con esto que se vive. Porque no hay cosa más dura que la traición de un amigo, de un hermano y de un hijo. Porque el hijo lo viene traicionando. Se le para el papá y el hijo sí lo quiere matar. Cuando se le acerca a Ahitofel, Ahitofel es el consejero del rey David. El consejero, el que se sienta con él en la mesa, con el que charlan, con el que comen, con el que se toman el vino y se alegran. Cuando llega el día de la reunión en la iglesia, Ahitofel lo acompaña y se regocija con él en la iglesia, aparentemente. Pero en el momento de la traición, ¿está listo? Sí, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Y dice el versículo 20, entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. ¿Qué hago, Ahitofel? Y mire el consejo que le va a dar a Ahitofel. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, a las mujeres de tu padre, acuéstate con las mujeres de tu padre y ridiculiza a tu padre. Dice, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Recuerden que él dejó como 10 concubinas ahí. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. O sea, la pelea está casada. Con esto les demuestro que estoy dispuesto al reino y que no le tengo miedo a mi papá. Y ya le toqué su mujer, sus mujeres. Pero fíjese lo que dice el versículo 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultasen la palabra de Dios. Era tan tremendo este hombre y tan certero en su consejo que parecía la misma voz de Dios. Y así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Se le preguntaba un consejo y él era certero en lo que decía. Capítulo 17. Ahitofel habla con Absalón y le dice, mire, yo voy a escoger ahora 12,000 hombres, me levantaré y seguiré a David de noche. Y caeré sobre él mientras él esté cansado y débil, porque vienen corriendo, vienen huyéndoles.
lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver todo el pueblo a ti, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, el pueblo estará en paz. Luego el Señor levanta otro consejero que es amigo de David, Husai. Y Husai viene y tiene que ser más inteligente que el mismo Ahitofel para que no le ponga Absalón cuidado a Ahitofel. Porque este consejo que da Ahitofel va a suceder. Sí. Esto que acaba de decir Ahitofel se va a cumplir. Pero la decisión está en las manos de Absalón. Y por eso viene Husai y le da otro consejo. Y dice la escritura, a ver, verso 4, este consejo pareció bien a Absalón y a todo Israel. Ayúdenme a buscar ahí en el texto donde dice que Absalón escucha el consejo de Husai. Ahí está para adelantico. Pero dice que es propósito de Dios. Sí, siempre varios ojos los rinde más. A ver si es. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado, mire lo que dice, que el consejo acertado de Ahitofel se frustrara. O sea que este señor sí pudo haber matado a David. El consejo que él dio es el perfecto. Es un hombre que le atina a todo. Pero Dios dice la escritura, que Dios frustró el consejo acertado, no dice errado, el consejo acertado de Ahitofel. Ahora sí vamos a... Recuerden, el consejo de Ahitofel es como si Dios mismo estuviera hablando. Todo lo que él habla es muy certero. Y ahora venimos a nuestro salmo. Permítanme, me ubico en el salmo. Ya tenemos el contexto, ¿no? ¿Sí o no? Se quedan callados y me ponen nervioso. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. David está muy alarmado por la irrupción de la conspiración de su propio hijo y de la gente que le está desertando. Es tremendo, y yo quiero que nos coloquemos ahí. Yo sé que nos colocamos al lado de David, que nosotros somos los que oramos y le pedimos al Señor, pero yo quiero que mire su corazón si usted es traicionero. El chismoso por naturaleza es traicionero. El que trae el chisme por naturaleza es traicionero. Así usted lo disfrace con una buena intención. Y es importante que entendamos eso. Les digo que David está muy alarmado por este problema que se le levantó. No solo se le levantó su hijo, sino que el mejor consejero está con él. Eso es un peligro grandísimo. No hay cosa más peligrosa que cuando uno comparte con alguien, abre su corazón y esa persona utiliza lo que usted dijo para destruirlo. Tengamos cuidado, por eso el Salmo nos está enseñando algo en particular. ¿Somos nosotros ese tipo de gente que cuando nos cuentan algo vamos y lo contamos? ¿Qué le parece que fulano? Ser traicioneros no es de Dios. Y este señor, Ahitofel, es una sombra de Judas. Y les va a pasar exactamente lo mismo.
Cuando tenemos una conciencia culpable, la inseguridad es nuestra compañera. Cuando tengo una conciencia culpable, la inseguridad siempre me acompañará en la oración. Y esto es muy cierto, hasta los creyentes más firmes han sido llenos de temor. David estaba cansado, aparte de la traición, la ingratitud de sus hombres. Si vemos el corazón de David, esto pesa muchísimo. Pesa muchísimo. Aparte de que todo el mundo está rumorando de que David fue el que mandó matar a Saúl y a Jonatán. Y eso usted lo va a ver con Simei, que salió a maldecir a David por el camino. Les invito a que en sus casas lean la historia y le pongan mucho cuidado. Y el hombre le dice: usted es una porquería. Bien hecho que su hijo se le levantó, ojalá lo mate, porque usted quiso coger el trono a las malas. ¿Y David ha hecho eso? Jamás. Jamás hizo él eso. Pero es acusado. David llama a Mefiboset a que se siente en su mesa, a que coma de su pan. Te voy a devolver todo lo que tienes. ¿Y qué hace Mefiboset en la historia? Lo traiciona. Yo me voy con Absalón. Es que es una situación bastante compleja, porque cuando nosotros no interpretamos lo que las personas nos están dando, caemos en el error de ir a juzgar y traicionar. Y si alguien traiciona a una persona, nos traiciona a todos. Eso es una regla general. Hay una ilustración de un sapito que va a pasar el lago, el charquito, y se sube en una hoja, y un escorpión le dice: señor sapito, ¿me puede llevar al otro lado? Y el sapito le dice: no, señor escorpión, porque usted me aguijonea y me mata. Y el escorpión le dice: mire, se lo juro que yo no voy a hacer eso. Solo déjeme subirme ahí en su espalda y cruzamos, yo no le voy a hacer daño. Y el sapito, después de tanto hablar, le dijo: bueno, súbase. Y va arrancando. Y usted sabe que la naturaleza del sapito es soplarse. Y el sapito se sopló. Y el escorpión vio el peligro y el sapito lo voltea a mirar y le dice: pero yo le dije. Le dijo: pero es que usted se infló. El sapito le dice: es que esa es mi naturaleza. Y el escorpión le dice: también es la mía. Que en el momento del peligro, la reacción. Y es importante que nosotros entendamos: la naturaleza del traicionero es traición. La naturaleza del chismoso es camuflar todo y salir en bien. Salir bien librado. Y el Señor nos está enseñando en esta mañana: ya no más con eso. Eso no es de mis hijos, eso no es de mi pueblo. Sí, todos tenemos nuestras áreas grises. Eso lo entendemos. Pero el Señor dice: ya vamos a frenar la lengua y a quitar ese corazón traicionero. Es importante. Les decía que hasta los creyentes más firmes han sido llenos de temor. David estaba cansado de la traición, la ingratitud de los hombres, y aparte de eso, de los cuidados y desilusiones de su alto puesto. Estoy luchando por levantar este pueblo. Estoy luchando porque esto vaya hacia adelante. Y aparece este payaso, que es el hijo. Hablo del payaso en la actitud con que sale, porque si usted lee la historia, él comienza a salir a mostrar una carita muy linda. Si tú caminas conmigo, ¿quién me diera ser el rey de Israel para poder ayudar a este pueblo hermoso? Pero es que David viene trabajando. Y no hay cosa más dolorosa que cuando uno está trabajando, llevando el alimento a la mesa, la gente no valora eso. Eso se llama ingratitud. Ingratitud.
A veces nos ufanamos de ser los hombres de buena palabra, pero oímos pesadamente, como decía el hermano Félix, oímos pesadamente y cogimos todo de costumbre. ¿Por qué oímos pesadamente? Porque no pongo cuidado. ¿Qué es lo que me está diciendo hoy el Señor? Hasta aquí, hasta este momento, ¿qué nos ha dicho el Señor? La traición. Y tenemos que frenar nuestra lengua. Que por bonito que se llegue a oír, o por triste y lamentable que se llegue a oír, tengamos cuidado porque podemos hacer daño. Y David anhela esconderse de la furia en algún desierto, ahí lo dijo, ahorita lo leemos. Él dice, me quiero ir, quiero irme a un lugar desolado. Dice el versículo 2, está atento, responde, me clamo en mi oración y me conmuevo a causa del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad. Me están acusando de algo que yo no hice y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Esto no son palabras poéticas solamente, es una realidad del corazón de este hombre. Y dice, ¿quién me diese alas como la de una paloma? Volaría yo. ¿Qué es lo que quiere David? Versículo 6 terminando. Descansar. Él anhelaba esconderse de la furia de su hijo, del consejo acertado de Ahitofel, porque David, por eso es que sale este salmo. Señor, frustra el consejo. Frustra el consejo de Ahitofel, porque yo sé que ese tipo es muy acertado en lo que dice. Les decía que él anhelaba esconderse de la furia en un lugar desierto, desolado, para tener quietud. Él no estaba apuntando a la victoria, él estaba apuntando al reposo. Quiero estar tranquilo, no me molesten más, déjenme quieto, bastante tengo con la carga de ser rey. He peleado muchísimas batallas por ustedes, pero ustedes no agradecen. Entonces déjenme quieto, déjenme en paz. Si mi hijo quiere el reino, cójalo, yo me voy. Pero hay una parte del pueblo que se va con David, le dicen, David, pero es que el Señor le dijo a usted que usted es el rey. Usted no puede hacer eso. Y entonces David entra en su lucha. ¿Qué hago? No voy a enfrentar a mi hijo. Y usted cuando lo lea va a encontrar el desenlace. Cuando Absalón queda prendido en un bosque espeso. Y cuando le matan el muchacho a David, ese señor se pone a llorar. Y es entendible su hijo. David no quería que se lo tocaran y le dijo a sus 3 generales, no me lo vayan a matar. No me lo vayan a matar. Y es un dolor grande. La escritura está llena de muchas enseñanzas, de muchas historias. Es para que nosotros miremos el corazón de las personas, de estos hombres, y nos comparemos cómo somos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hablo? De verdad yo con mis labios digo amo a esta persona, pero con mis intenciones lo quiero despedazar, que se muera, ojalá que nunca más viva, ojalá el Señor se lo lleve o se la lleve. Suena gracioso, pero eso es un corazón malo. Eso es un corazón malo. Y ahí tenemos al consejero Ahitofel. Es que es increíble, nos sentamos, comemos con Ahitofel, nos reímos y decimos que amistad tan bonita la que tenemos. Bendito el Señor, pero Él tiene en su corazón la doble. Y por eso es bueno revisarnos en nuestro corazón. Como les decía, los hombres sabios ansían fervientemente la paz y la tranquilidad. Si usted ve que alguien está haciendo algo por usted, así como dice el apóstol Pablo, si le están enseñando, le están compartiendo algo espiritual, sea agradecido con esa persona. Esa persona lo único que necesita y requiere es tranquilidad.
Pero muchas veces nosotros somos de los que agitamos. Y espero. No, un momento. No agite. Si puede servir, sirva. ¿Usted sabe lo difícil que es estar recibiéndole a toda hora palo a la gente y no le dan un descanso? Y si no es el uno, le da al otro, y le da al otro, y le da al otro, y le da al otro. Por eso cuando estaba mirando esto, veía cómo golpeaban al Señor. Y eso es doloroso. Porque lo mismo, si usted ve la travesía de David, ahí en esta sola historia es la misma travesía del Señor. Hasta que él llega ya a un punto. David pasa por el torrente de Cedrón, va por el monte de los olivos. La misma que el Señor llevó. Y es importante que nosotros aprendamos a darle descanso a los demás. Démosle descanso a las personas. Cuando hablo de descanso es, ya no, dijeron por ahí, ya no despotriquemos más de la gente. Ya no más, ya no más. Ya aprendamos a bendecir. Bueno, por algo estará pasando la hermana por allá, o oremos por él. Supliquémosle al Señor que lo bendiga, que lo ayude. No bien hecho. Eso le pasa por esto. ¿Qué es eso? Por eso digo que este texto y el Salmo que estamos leyendo hoy, les dije, ¿qué les dije al inicio? Yo tengo que hablar lo que el Salmo dice. Yo tengo que hablar lo que el Salmo dice, no les voy a hablar otra cosa. Les decía que los hombres sabios ansían fervientemente la paz y la tranquilidad. Y cuando uno va llegando a esta adulta, uno quiere tranquilidad, paz. Y aún más cuando son torturados emocionalmente y arropados con falsas amistades. Sí, nosotros sabemos que los jóvenes son inquietos y son locos. Y todavía no tienen un carácter definido, pero los adultos, actuando como jóvenes, sí, actúe como joven para que usted sea muy alegre en la vida. Eso sí. No se me envejezca y así tenga 80 años, brinque, salte, ría, juegue. Pero no actuemos como chinos en la inmadurez, o como adolescentes en la inmadurez de seguir haciendo daño. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Hemos hablado muchas veces que mantengamos buenas relaciones con las demás personas. Así cuando esas personas parten a la eternidad, no hay cargos de conciencia. No hay cargos de conciencia. Sí, yo compartí con esta persona, hablé con él, estuve aún en sus últimos momentos. Es una bendición. Lo acompañé. Eso es una bendición. Pero hay veces nosotros esperamos que llegue el suceso y ahí sí, me cogió de sorpresa. ¿Pero por qué lo coge de sorpresa? Si el Señor viene enseñándonos. Y cuando no hay paz y cuando no hay tranquilidad, esto hace que la muerte sea deseable para un hijo de Dios. Pues yo a veces prefiero más bien irme con el Señor que ya no seguir tolerando nada más de esto, dicen algunos predicadores. Porque la muerte se vuelve más deseable, porque es un escape final de las tormentas y tempestades de este mundo. Siempre decimos la expresión de pongámonos en los zapatos del otro, ¿no? Pongámonos en los zapatos del otro. Y por dónde ha caminado y todo lo que ha trajinado. Es importante. Porque buscamos el reposo. El reposo que solo viene de Dios, el reposo eterno. Aquí mire el versículo 5, David dice: temor, temblor, terror vinieron sobre mí y me han cubierto. Ustedes saben lo que es el terror, ¿no? ¿Sí lo han sentido alguna vez? En cualquier situación, ¿no? Una sentencia de muerte que uno dice: Dios mío, Señor, yo no sé cómo me libré de esta, pero la sentí encima, ahí la tuve.
Y uno se acuerda y se eriza. Y usted cuando le da el terror, eso le corre una cosa desde la cabeza por la columna. Lo paraliza. Y dice, temor, temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como la de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Y ahí viene el Selah. Piensen en esto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde. Aquí viene, ahí está Ahitofel. La lengua de ellos. Porque he visto violencia y rencilla. Esto es otra. No quería entrar acá, pero lo voy a utilizar. Dice, ¿por qué he visto violencia y rencilla? En la ciudad donde habito. Día y noche rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Y aquí pues tengo un pensamiento para que lo analicemos. ¿Qué vemos en nuestra ciudad alrededor? Lo mismo que dice el Salmo. Día tras día violencia, robo, engaños, fraudes. ¿Y por qué yo camino por la ciudad sin que me noten que yo tengo algo de Dios? Porque soy indiferente. Hemos perdido la costumbre de cargar un tratado, de hablarle a las personas del Señor. Entre más prediquemos, más cesa la violencia. Entre menos prediquemos y nos ensimismemos, más va a acrecentar eso. ¿Sabe para qué fueron creadas las ciudades? Las ciudades fueron edificadas para que los hombres vivieran juntos en ella, para que fueran a sus templos a orar. Y construyeron escuelas para que los niños entraran a estudiar. Y hubiera una armonía, una comunidad, pero nosotros estamos perdiendo de vista todo esto. La ciudad a la que amamos, a lo largo de tantos años que hemos vivido en ella, la hemos visto crecer, carreteras cambiar, edificios levantarse. Nos identificamos con el aire, con sus fiestas. ¿Quién no ha salido en un Halloween? ¿Quién no ha celebrado una Navidad? Pero nos volvemos indolentes. Parece ser que, Padre, no te pido que lo saques del mundo, porque ellos tienen que seguir viviendo ahí y tienen que comunicarle a los otros. Vivimos su calor, su lluvia, sus ruidos, sus olores. Mi hogar, mi casa, su casa. El lugar después de que usted ha batallado, regresa a su hogar. A la familiaridad de, valga la redundancia, de mi familia, de mis amigos, de mi gente. No podemos perder sensibilidad delante de Dios, por eso está puesto eso ahí. Pero ¿qué están haciendo los sabios con su sabiduría? Nada. Versículo 12. Volvemos otra vez. Vamos con Absalón y vamos con Ahitofel. Porque no me afrentó un enemigo. Y nosotros lo soportamos, ¿no? Si se me cae mal, pues. No me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, lo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me oculto de él y ya. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia. La
pregunta sería, ¿nos hemos estado mirando verdaderamente a la luz de los salmos? ¿Al caído? Levantarlo. Pero no es más fácil, ¿cierto? Al caído, caerle. Nosotros, perdónenme mi Señor, creemos que somos el Espíritu Santo. Nosotros creemos eso. El que redarguye de pecado, justicia y juicio es Él, no nosotros. Por eso hemos dicho que el pecado suyo, ¿qué es lo que hace? Me refleja el mío. Es que yo no me maquillo, como la vi ahí, y yo no me tinturo el cabello. Sí, pero es que usted es un morboso. Usted es esto, usted es lo otro, como lo que en el mal que caminemos. Y hay que trabajar ahí. El chismoso nunca se da cuenta que es chismoso. Por eso a veces toca pasar por la pena de llamarle la atención y decirle: usted es un chismoso. Y la Biblia dice que al chismoso hay que frenarlo. Decía el pastor Samuel Pérez Millos que una vez llegó alguien a contarle algo y él dijo: lo que me va a contar de esa persona me edifica. Si no me edifica, o creo que fue Donizetti Barros, si lo que usted me va a contar me edifica de esa persona, cuéntemelo. Y si no, no me lo cuente. Y más bien vamos y hablamos con la persona. El chismoso nunca quiere poner la cara. Y si la pone y la coloca en soberbia. Está en modo soberbia. Porque, vuelvo otra vez, somos el Espíritu Santo que queremos redarguir a todo el mundo, pero yo mismo no me doy cuenta de lo que está sucediendo en mi vida. Pero vuelvo al texto. Ninguna maldad perturba más al creyente que en la traición de esas personas que caminan con nosotros en la iglesia. Eso es lo que dice acá, miren. Juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Yo cuando leo esto me quedo quieto, porque yo hay veces soy muy deslenguado. A mí me gusta contar las cosas, no estarle metiendo, sino contar. Dijo una vez el doctor Sproul, haciendo una ilustración sobre 3 pastores en Estados Unidos, en una confesión momentánea. Un pastor llega y le dice al otro: ay, hermano, yo quiero confesar algo. Yo hay veces tengo la manía de mirar a las hermanas con deseo en la iglesia. Y los otros dijeron: uy, no, varón, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para que el Señor lo ayude. Y el otro movido llegó y dijo: hermanos, yo también quiero contarles. Yo me mando mis whiskies. Y los otros dijeron: ¿verdad, hermano? Uy, vamos a orar por usted. Y el tercero no decía nada, se quedó callado. Y le dijeron: su merced no sufre nada. Y él dice: sí, yo soy un chismoso compulsivo y espero rápido que se acabe esta reunión para ir a contar. Y así sucede. Es duro, es gracioso, pero es real. Hay veces llega donde una persona y la persona dice: ¿cómo siguió de...? ¿Cómo así? Si yo esto solo se lo comuniqué fue a esta persona. Pero ya lo saben. Ya lo saben. Hermano Leo, ¿y cómo va con...? ¿Cómo así? O hermano Félix, o hermano cualquiera de ustedes o hermanas. Se supone que usted cuenta algo, uno, porque usted quiere, dice por ahí, soltar la sopa, hablar. Pero que lo acompañen, no es más. A veces uno le dice algo a alguien es para que lo acompañe, no para divulgárselo a todo el mundo. Y es importante tener muchísimo cuidado con eso. Y más duro cuando son hermanos de la iglesia. La pregunta es: ¿por qué nos gusta la traición? Si nuestro maestro no es así. ¿Por qué?
Porque nos gusta calumniar a otros. Es que yo no entiendo estas personas porque no es que no está de usted entenderlo. Usted lo que tiene que entender es la Biblia. ¿Y por qué cuando se le pregunta a la Biblia no sabe exponerla? Eso es lo que usted tiene que entender. Me ha pasado ahora el último con el libro de Isaías. Hermano, lindo ese capítulo, pero no entendí ni mu. Sí, en serio. Yo no entiendo nada de Isaías y crean el autobloqueo. Lo que usted tiene que entender es la Biblia. Usted no tiene que entender a su hermano. Usted tiene que orar por él o por ella. Porque todos tenemos nuestra sombra gris. Calumniamos a otro. Lo que estoy haciendo es una exhortación, porque esto tanto viene para mí como va para ustedes. Por eso dijeron, póngase de pie el traicionero e hipócrita. Y el primero que está parado es el predicador. ¿Sí me están? Mejor, ¿me estoy comunicando? Quiero que miremos Jeremías capítulo 9, verso 4. Jeremías capítulo 9. Mana Cecilia, por favor, lo lee. 4, 5 y 6. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Amén. La exhortación en el texto es: cambiemos, por favor. Cambiemos. Cuando usted tiene un corazón claro, y su merced lo sabe si usted es claro o no, usted mismo lo sabe, con qué intención se acerca a otra persona y con qué intención abre la boca. ¿Con qué intención? Usted lo sabe. Y es importante que nos miremos. ¿Ve que es más fácil mirar al otro que mirarme? No, pero es que yo no dije nada malo. Entre Pedro y Judas, ¿quién hizo lo más malo? Alguien dice, se fueron a penaltis. Sí, porque el uno lo negó, pero el otro lo valoró. Le dio un valor. Le dio un valor. 30 piezas de plata. Nos escandalizamos por el pecado de Judas, pero más tenebroso es el de Pedro. Por eso decimos que se fueron a penaltis. Por eso dice que precioso precio me han colocado, dice la escritura. Y con eso compraron un terreno a Celdama. Ahitofel, el consejero y amigo de David, ahora está en su contra. Esto sí que es duro cuando las personas le demuestran a uno una amistad que no es real. Uno queda pasmado. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Van a la casa de uno y se le llevan la vajilla y los ven metiendo la mano por la ventana a sacarse los cubiertos. Sí, como que quedan, dicen por ahí, se llevan la puntilla y vuelven por el hueco. Tienen que hacer el mal completo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Si así no nos ha enseñado el Señor. Ayude a su hermano, honre a su hermano, bendiga a su hermano. Nunca intente nada contra su hermano. Ame a su prójimo como a usted mismo. Estoy hablando a personas cabales, a personas que están en sus 5 sentidos. Ahitofel ahora está en su contra. Y aquí es donde viene el problema. Estas personas comienzan por su caminar a ser destruidas. Vamos al texto de Samuel, por favor. Ya nos acercamos al final.
Les suplico paciencia. Sí, señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 23. Por favor, lo lee, hermano Omar. Amén. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Judas se ahorca. Ahitofel se ahorca. Ahitofel sabe que si el consejo se le frustra, la muerte le viene encima. Y lo mismo que hizo él, traicionar al rey, es lo mismo que Judas hace. Un interés dividido contra sí mismo no puede permanecer. Lo repito, un interés dividido contra sí mismo no puede permanecer. Hay veces nos queda una herencia, alguna cosa. En mi caso, perdónenme que me coloque ahí. Cuando parte mi mamá y deja la casa, vinieron personas y dijeron, su hermana ahora viene a quitarles. Y me pusieron ahí en estrecho unos días. Gracias al Señor, lo vi a él. Y el Señor me dijo, ¿y cuánto hemos metido acá, hijo? Nada. ¿Y entonces de qué pelea usted? ¿Y no es su hermana? Y uno, hasta que no se suelta del corazón, las cosas no se dan. Y yo dije, pues sí, si hay que partir, pues se parte y se acabó. ¿Cuál es el problema? Yo nunca metí un peso acá. Y hasta el día de hoy no he metido ningún peso. Todo ha llegado por gracia. Hermano, que tome una tejita, que tome un ladrillito, que venga, echamos el pisito. Así han llegado las cosas. Ha sido por pura gracia. Hoy en día escucho a mi hermana, hermanito, esa casita es suya. Yo a usted no le voy a pedir absolutamente nada. Porque a mí el Señor me ha bendecido, Dios me ha bendecido. Ya tiene una frase que dice, como dijo Abraham, Dios proveerá. Esa frasecita es de ella. Y mi corazón descansa, y si al día de mañana se tiene que, se hará. Dice la palabra, nada hemos traído al mundo y sin duda, nada nos llevaremos. Pero hay veces hacemos unos negocios con ciertas personas y cuando las personas nos piden algo, entramos en conflicto. ¿Por qué? Por eso les decía que un interés dividido contra sí mismo no puede permanecer. El cristiano verdadero debe esperar pruebas de parte de quienes profesan ser sus amigos. En la iglesia habrán divisiones, pero hay, dice el apóstol, del que las ocasiona. Les decía que el cristiano verdadero debe esperar pruebas de parte de quienes profesan ser amigos, de quienes están unidos con él. Esto va a ser doloroso. Ahitofel le dice a David, Absalón, acuéstese con las mujeres de su padre. Pero ¿quién fue el que dijo que iba a suceder eso? Cuando le dio la profecía a David. Cuando le dio la profecía a David. ¿A qué voy con esto? Que en la soberanía de Dios nada se escapa. Nada. Y nosotros debemos entender y comprender esto. Les decía que es muy doloroso cuando un amigo o un hermano lo traiciona, porque mirando al Señor Jesús seremos capacitados para soportar. El Señor Jesús fue traicionado por un compañero. Es que a Judas no le puede dar plata. ¿Y cuál es su problema? Es que Judas coge la plata. ¿Y cuál es su problema? Pregunta el Señor. Y Judas se le encarga de las ofrendas. Pero es el ladrón, Señor. ¿No tienes discernimiento, Señor? Usted como que no tiene discernimiento, ¿cierto? No oro esta semana, Señor. Judas es el que se va a robar la plata.
Y él sustrae de la bolsa, dice la escritura, el Señor nunca le dijo nada. Y ese mal que traía en el corazón fue lo que lo llevó a la muerte. Pero el Señor nunca peleó con él. El Señor fue traicionado por un compañero, por un discípulo, un apóstol, el cual es igual que Ahitofel, y mueren igual. Y la venganza divina llega rápido. Ahitofel ve que se frustra el consejo, ¿y qué hace? Se ahorca. Y cuando Judas ve que ha hecho lo malo, al momentico ya estaba muerto. Y es importante entenderlo. Dice el versículo 16: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Aquí dice tarde, mañana y mediodía oraré. Recuerde que el día judío comienza en la tarde, ¿no? El día judío comienza a las 6 de la tarde, por eso en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero dice no, tarde y mañana y mediodía oraré, clamaré y él oirá mi voz. Nuestro día comienza a las 12. En la medianoche. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Características de Ahitofel, verso 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Ahí usted ve el corazón de Ahitofel. Por eso les digo que en la escritura vamos mirando las características de las personas. La Biblia no es para leerla rápido y no analizarla. David en sus momentos dice, muera el inicuo. Pero él está hablando de Ahitofel. Él nunca está hablando de Absalón. Él no quiere que su hijo muera. Y aquí nos dice, mire, son personas que nos crean disensiones cuando estamos en paz. Aparte de eso, él sabe que no podemos hacer traición a los hermanos, violó el pacto. Y violó su pacto conmigo. Porque nosotros nos decíamos secretos mutuamente. Y dijimos, nunca vamos a sacar a la luz esto. Pero el día que eso pasa es entre amigas. El día que pelean, la una chismea a la una y la otra chismea a la otra. Entre hombres, pues a veces no creo que suceda mucho. Claro, las hermanas inmediatamente reaccionaron. Mire quién es Ahitofel. Los dichos de su boca. Claro, el lisonjero. Usted lo escucha y, oiga, esta persona de verdad me quiere. Porque los dichos de su boca son blandos como la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Por eso es bueno, siempre he dicho, que mirar a los ojos de las personas. Los ojos hablan. Hay veces las personas vienen y nos hablan sus palabras. Siempre le hemos dicho, usted siéntese a hablar con una persona, no, mire que el Señor es lindo y y 3 minutos, a los 3 minutos se le acabó la cuerda y comienza a ir para allá todo lo que tiene en el corazón. Cuando digo que mire los ojos es que está en sintonía con el alma de la persona, cuál es el móvil, qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere. Y así usted no va a ser engañado. Por eso nos están enseñando acá. Dice, suaviza sus palabras más que el aceite. Antes decíamos de la voz de las paisas, ¿no? Cuando ellas hablan, decían, ay, ellas tienen una voz de gatita. Mi amor. Pero que esconde ese corazón de Dalila. Yo creo que a Sansón le tocó una paisa. Porque con sus palabras lo enredaba. Lo enredaba. ¿Y su corazón dónde estaba? En el dinero. Y es importante entender esto. Es muy importante. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas que cortan, que hieren. Y
termina nuestro texto diciendo, echa sobre Jehová tu carga. Ya para ir cerrando, en toda tribulación clamemos al Señor. Amén. Y Él nos salvará. Él nos oirá. Al comienzo suena el amén raro, pero va a ser una realidad. Y muchos de ustedes han sido salvos. Y yo también. En toda tribulación clamemos al Señor y Él nos salvará, Él nos oirá. Usted no se preocupe si todos los días va allá donde Él. No nos culpará por ir a Él con demasiada frecuencia. Usted sabe que el visitar un lugar con frecuencia se le vuelve familiar. Como cuando va a un restaurante seguido, ¿qué más? Ya se saludan. Una familiaridad, ¿qué más, su merced? ¿Lo mismo de ayer? ¿O lo mismo de hace 8 días? Sí, claro. Es un ejemplo. Lo mismo sucede con el Señor. Hay que tener familiaridad para hablar con Él. Hay que tener familiaridad. De tanto usted ir, ya usted se vuelve de la casa. No hay ningún problema. Y recuerden que hasta el Señor Jesús fue expuesto al dolor y Él fue la ofrenda por nuestros pecados. En su agonía oró con más fervor. Usted lo ve en el Monte de los Olivos. Y fue oído y librado a causa de su temor reverente. Confiando en Él y siguiéndole, nosotros seremos sostenidos. Los hombres mortales, aunque estén muy alto y sean muy fuertes, van a ser aplastados por el Señor. Echa sobre Jehová tu carga. Amén. La ansiedad es una carga que deprime el corazón. Amén. Por favor, recíbalo. Cuando usted esté deprimido en el corazón es porque tiene una ansiedad. Y esa ansiedad solo se batalla en oración. Nosotros somos muy ansiosos en nuestras pasiones. Somos ansiosos. Cualquiera que sea el pecado y su pasión o su concupiscencia, somos ansiosos. Somos ansiosos. Y esa ansiedad, cuando no la puedo suplir, me deprimo. Por eso las palabras tienen su asiento. Y el Señor dice, eche, désela, suéltesela. Eche su carga sobre Dios y Él nos sustentará. Echar la carga sobre Dios es descansar en su providencia y su promesa. Si lo hacemos así, Él nos llevará en brazos como la niñera lleva al niño. Hay veces nos queremos bajar en nuestra propia rebeldía y caminar solos. Eso nos va a costar más. Eso nos va a costar más. Déjese alzar por el Señor. Deje que el Señor lo lleve. Sí, hay dolor, hay angustia, hay muchas cosas, pero déjeselo al Señor. La promesa de hoy es: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Y el Señor fortalecerá nuestros espíritus por su espíritu, de modo que podamos soportar en el día de la prueba. Las pruebas y las dificultades nunca nos llevan a alejarnos de Dios. Antes nos acercan. Si el Señor llevó la carga de nuestros pecados, ¿usted cree que no va a llevar las otras cargas que usted tiene? Y ahí es donde nosotros entramos a hablar con Él. Nosotros a veces pretendemos hacer las cosas que no, con las que tenemos apremio, no las entregamos.
Antes caminamos con apuro, con exceso, como si todo dependiera de nosotros, y nuestras aflicciones y luchas del diario vivir se nos olvida que podemos ir al Señor, entregarle las cargas y trabajar juntos. Es un equipo. Aquí no se trata de no hacer, de abandonarse a la pasividad, más bien de hacer sin que el hacer se vuelva un afán, un trabajo excesivo y un anhelo que lo impulsa, un anhelo con vehemencia. Aprendamos a llevar nuestros trabajos con el Señor, nuestra vida con el Señor, amas de casa sus trabajos con sus hijos con el Señor. No se desesperen. Por eso el Señor nos dice que todo debemos dárselo a Él. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Vamos a orar. Espero la palabra del Señor nos haya traído el consejo que necesitamos para... Vea que algunos aquí no sufran de traicionar a nadie, pero pueden estar sufriendo de ansiedad y de muchas cosas de lo que hablamos en esta mañana. Echemos la carga sobre el Señor y Él nos sustentará. Y esta palabra es para que usted también se la dé a sus familiares. Mire qué bonito es cuando usted viene con un buen consejo a su familia y los ayuda a salir. O aunque sea, les da el descanso. Un día un muchacho de otra iglesia partió con el Señor. Y eso había un revuelo. Y todos llorando y tirados al piso. Y pues la mamá del chico me conocía. Me dijo, ay hermano, ¿será que su merced puede darnos unas palabras? Yo le dije, claro. Llegué a la funeraria, eso no fue una predicación, no fue nada. Y les dije, él está con el Señor, está descansando. ¿Qué les puedo decir? Que él le servía al Señor. Él está descansando. Y comenzamos a hablar del Señor y el ambiente se calmó. Es que ese es el conflicto cuando hay diferentes pensamientos y no de acuerdo a la Escritura. Y luego llegó el líder y volvió y alborotó a todo el mundo, los puso a llorar, se tiraban contra el piso. Y hay personas que nos traen descanso y hay otras que nos sacan corriendo, gritando de la desesperación. Aprendamos a ser buenos consejeros, así tengan dolor en el corazón. Aprendamos a dar una buena palabra. Aprendamos a acercar a la gente al Señor. Y echa tu carga sobre el Señor, que el Señor cuidará de nosotros. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta mañana porque nos has permitido meditar en tu palabra. Gracias por las pruebas que le diste a David, Señor, tu siervo. Aunque fue muy duro para él y lágrimas le costó, Señor, hoy este ejemplo que está registrado en la Biblia para nosotros es una bendición porque nos podemos ver en este espejo que es tu palabra y darnos cuenta verdaderamente quiénes somos. De manera personal, pido perdón delante de tu presencia y delante de la iglesia, Señor, por las veces que he movido mi lengua de manera que no edifica, sino que he ido con premura, Señor, a hablar. Perdóname, Dios mío, y ayúdame a corregirme. Y que de ahora en adelante, Señor, que las cosas malas que se han cometido, comience a haber un cambio en mi vida y en mi corazón, Señor. Perdóname si en algún momento metí a las personas en la ansiedad. Yo soy culpable de pecado delante de tu presencia, por eso te suplico que me perdones y me ayudes, Señor. Porque si tú me ayudas, conforme me dice tu palabra, echo mi carga sobre ti, Señor, y tú tendrás cuidado de mí. Tú me sustentarás, tú me ayudarás. Así como ayudas a David, Señor, y ayudas a este siervo en este caminar que tiene a través de las Escrituras, lo mismo te pido. Y por sobre todo pongo el máximo ejemplo y la excelencia de mi Señor Jesús, el que no cometió nada y el que no hizo nada indebido, pero que cuando fue maltratado, humillado, no abrió su boca para defenderse, sino como cordero al matadero enmudeció. Ayúdanos a ver cada día este ejemplo, antes de llenarnos de soberbia, de gritos, de malas palabras.
Ayúdanos, por favor, Dios. Limpia nuestra boca, Señor, y danos lengua como pluma de escribiente para poder dar un buen consejo a las personas. Sabemos que tu preciosa sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y que tú no desechas un corazón contrito y humillado, Señor. Todo lo que haya sucedido desde una hora para atrás, todo queda destruido. Tú nos das una nueva bendición, una nueva visión, una nueva fortaleza para caminar, Señor. Te agradecemos por lo que tú haces en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por la iglesia, gracias por cada hermana que está aquí en este lugar, que también con vehemencia luchan en medio de sus vidas para salir adelante y para atraer otras mujeres a tu presencia. Gracias por los varones en la iglesia, Señor, porque en medio de las luchas y las dificultades ellos también vienen en su trabajo, mi Dios. Ayúdanos a permanecer unidos, amándonos, Señor, como Husai, Señor, lo fue con David. Y guárdame a mí personalmente de no ser un Ahitofel. Guarda mi corazón, Señor, y ayúdame. Lo suplico todo, Padre Santo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús, en la unción maravillosa de tu santa presencia, de tu Santo Espíritu. Amén.